en tiempos de oscuridad. Porque estamos pasando de tiempos de oscuridad. Cuando baja el sol, no hay luz. Pues ya podemos prender algunas velas o usar algo, pero ya estamos acostándonos temprano porque no hay televisor, no hay juego, no puedo ver fútbol, nada, ¿no? Y entonces estamos en un tiempo pues, de oscuridad. Y el año pasado en mi iglesia, yo traje una serie de enseñanzas sobre la luz. Y es muy fácil hablar de la luz, porque Dios es luz. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijo, ustedes son la luz del mundo. Y hay muchas cosas que podemos comparar y relacionar con la luz y con Dios, y las cualidades y atributos y aspectos de la luz. Pero ¿cuántas veces hablamos de la oscuridad? ¿Han escuchado a un mensaje sobre la oscuridad? Porque normalmente cuando hablamos de la oscuridad es con una referencia de algo malo o negativo. Ay, gracias. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decir de la oscuridad, y no todo es malo. Porque siempre cuando pensamos en la oscuridad, ¿qué es lo que pensamos? Pruebas, luchas, dificultades, algo malo, algo negativo. Y no todo lo que la Biblia dice de la oscuridad es malo. Incluso nosotros tratamos de evitar tiempos de oscuridad, pero es algo que no podemos escapar. Como hay luz en el día, hay oscuridad en la noche. Y para llegar al otro día de luz, tenemos que pasar por la oscuridad. Entonces, esa es parte de nuestra vida. Vamos a tener tiempos de oscuridad. No podemos escapar siempre. Y así que quiero comenzar con un verso de un salmo muy conocido. En el Salmo 23, verso 4, dice, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Yo creo que la Reina Valera dice, aunque ande, ¿no?, por valle de sombra de muerte. Esta versión, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Oremos. Señor, en esta tarde, al mirar a tu palabra, dependemos de tu Espíritu Santo, quien es que nos enseña, nos da entendimiento, nos da iluminación. Él es que hace que la palabra viva en nosotros. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo va a tomar esta palabra en esta tarde para hablar algo a nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, que nos va a ayudar en nuestro caminar contigo. Tú conoces, Señor, cada persona que está aquí en esta tarde. Tú conoces, Señor, la situación de su vida, las circunstancias por las cuales están pasando. Y Señor, ministra fe y confianza y esperanza a los que escuchan tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Primero quiero hablar de la consagración de la fe. La consagración de la fe.
Y lo que quiero decir con esto es que a veces los que son más consagrados a Dios pasan por tiempos de oscuridad más profundos. ¿Han pensado en eso? Que los que son más consagrados a Dios pasan por tiempos de oscuridad más profundos. A veces, aunque no es correcto, y quizás no es algo que vamos a confesar, pero a veces tenemos la tendencia de pensar que alguien que está pasando por un tiempo oscuro, un tiempo de lucha y prueba, es porque o no tienen fe, y Cristo dijo eso a veces a sus discípulos, ustedes de poca fe, ¿no? Es porque no tienen fe o porque han cometido algún pecado que ha causado esa oscuridad en su vida, o que no están viviendo en una relación íntima con Dios. Ahora, no es para nosotros juzgar, pero a veces es lo que pensamos. No sé si ustedes lo han oído, pero yo he escuchado personas decir, mire, es porque no tiene fe, o es porque hay un pecado en su vida. Y yo he escuchado gente decir eso a otros que están pasando por un tiempo difícil. No sé si ustedes han escuchado eso, pero eso no es la verdad. Puede ser que uno no tiene fe o porque ha cometido pecado, pero también no podemos juzgar porque no sabemos, no conocemos bien el corazón o la vida y la relación que uno tiene con Dios. Y muchas veces la persona que está pasando por un tiempo de dificultad, tiempo de oscuridad, tiene mucha fe, está en buena relación con Dios y no ha cometido ningún pecado. Y no es por eso que están pasando por ese tiempo de dificultad. Y la idea que comunicamos con esa mentalidad es que si uno está viviendo en una buena relación con Dios, no va a tener problemas. ¿Cuántos saben que esa es una mentira, no? Porque a veces cuando venimos a Dios encontramos más problemas. Entonces la verdad es que a veces los que son más consagrados a Dios van a pasar por tiempos de oscuridad más profundos. ¿Quién escribió ese salmo? Fue David, ¿no? David escribió el Salmo 23 y fue un hombre consagrado a Dios. La Biblia dice que David fue un hombre que conforme al corazón de Dios. Sí cometió sus pecados, pero fue un hombre de arrepentimiento, un hombre consagrado a Dios y pasó por grandes tiempos de oscuridad. Y muchas de las cosas que aprendemos de David no son de sus victorias, son de sus luchas y pruebas y tiempos de oscuridad. Aprendemos mucho más de eso que de sus victorias. Y Job, todos conocemos bien la historia de Job, ¿no? Y el primer verso del libro de Job nos dice que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. En otras palabras, Job era un hombre muy consagrado a Dios. Y dice que constantemente estaba ofreciendo sacrificios a Dios por sus hijos. Y Job era un hombre muy rico, muy bendecido, pero pasó por un tiempo de oscuridad muy profundo. Y por eso tenemos el libro de Job. Y en preparación para este mensaje yo aprendí algo. Que ese término
la sombra de muerte que encontramos en Salmo 23, verso 4, se encuentra 9 veces en el libro de Job. Y Job fue escrito antes de los Salmos. Y entonces puede ser que David cogió esa frase de Job. Pues la frase sombra de muerte se encuentra 16 veces en el Antiguo Testamento y 9 veces en el libro de Job. Y una sombra, cuando hablamos de una sombra, pues estamos hablando de oscuridad, ¿no? Pero algunas cosas importantes que debemos recordar de una sombra. Primera, no puede tener sombra sin luz. No hay sombra en la oscuridad total. Solo hay sombra donde hay luz. Y así es que si estás pasando por una sombra, busca la luz. Y recuerda que Dios, quien es la luz, está contigo. Pero otra cosa que podemos recordar es que una sombra no nos puede hacer daño. ¿Cuántos de ustedes han sido heridos por una sombra? No, la sombra no tiene poder. Yo recuerdo cuando yo era joven o adolescente y tenía un amigo que vivía como una cuadra de la escuela. Y a veces, después de la escuela, yo fui a la casa de él porque mi mamá y mi papá estaban trabajando. Y yo vivía como unas 6 cuadras más. Pues yo vivía en Oregon y en el invierno en Oregon, como las 4:30 comienza a oscurecerse. Para las 5 ya está oscuro. Y yo recuerdo en varias ocasiones saliendo de la casa de él y todo oscuro. Pero ahí está la luz de la calle, pero no fue muy brillante. Lo que hacía es que esa luz que estaba ahí arriba causaba sombras abajo de los árboles, los carros, las matas, todo eso es sombra. Y yo recuerdo muchas veces saliendo de la casa y caminando en la calle y mirando ahí, viendo las sombras y pensando, ay, hay algo malo ahí. Hay un ladrón escondido ahí detrás de ese carro. Detrás, y yo andaba así siempre. Y a veces me metí en medio de la calle y iba rápido corriendo porque tenía miedo de lo que estaba escondido en la sombra. Pero ¿sabe qué? Nunca sucedió nada. Siempre llegué a casa con bien. Nunca encontré ni un perro, ni un ladrón, ni nada malo en esa sombra, pero la imaginación ya estaba bien activa en esa edad. Y yo tenía mucho miedo. Y la verdad es que no podemos tropezar con una sombra. Si yo estoy caminando y entro en la sombra, ¡ay! Esta fue la sombra. No, esta no fue la sombra. Tal vez la sombra escondió algo que estaba ahí, pero no fue la sombra. Uno no tropieza sobre la sombra. ¿Y sabe qué? Que la sombra de un perro no muerde. Ahora, si hay un perro, puede ser que el perro te va a morder, pero la sombra no. La sombra de un machete no corta. La sombra no nos puede hacer ningún daño. Una sombra no puede estorbarnos en el camino. Si yo estoy caminando, ¡ay! Esa sombra que no me deja pasar, ¿no? No, la sombra, yo paso por la sombra.
no hay nada de la sombra que nos pueda hacer daño. Entonces no hay razón de temer una sombra. Ahora, si hay algo real, como dije, un perro que está ahí, pues tal vez, pero la sombra no. Y así es que todos tenemos que pasar por la sombra. Y aunque se oscurece, no hay razón de temer o desesperar. Así que no deja que la sombra o la oscuridad hacerte sentir como que ha hecho algo malo, o que estás en la oscuridad porque ha cometido un pecado, o porque no estás viviendo cerca de Dios. Todo eso es mentira del diablo. Pero recuerda que a veces los que son más consagrados a Dios van a pasar por tiempos de oscuridad más profundos. Segundo, es el desarrollo de la fe. En otras palabras, la fe nacida en la luz está desarrollada en la oscuridad. La fe nacida en la luz está desarrollada en la oscuridad. Los niños de hoy no saben lo que es una cámara con película, porque todo es digital, todo es instante. Pero pues, cuando yo era niño tuve cámaras y después de 12 o 24 fotos tuve que sacar la película y llevarlo a una tienda y esperar unos días para ver la foto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos días? Hasta que pues llegó esa cámara especial de Polaroid. Y ahí y ya esperamos unos segundos, un minuto o algo así, y salió la foto. Pero la foto del Polaroid nunca salió tan bueno como las otras, ¿no? Y yo tengo un tío que siempre quería desarrollar su propia película. Entonces en el sótano de su casa él tenía un cuarto oscuro, un cuarto que decía que tenía dos puertas, y uno abría la puerta, cerraba la puerta para que no entrara la luz, abría la segunda puerta y entraba en el cuarto oscuro, y ahí dentro había una luz pequeña, una luz roja, porque parece como que el rojo no afecta el desarrollo de la película. Y él tenía una solución y sacaba la película y pasaba por la solución y tenía ahí colgado para secar, y después del tiempo pues apareció la foto. Y si por alguna razón entraba la luz o esa película fue expuesta a la luz, entonces dañaba la película y no salió ninguna foto, o salió bien distorsionada, muy mala. Y así es con la fe. Nuevamente, la fe está desarrollada en tiempos de oscuridad. Porque la fe no crece sin pruebas, sin luchas. Si vamos a aumentar la fe, es porque estamos ejercitando ese músculo de la fe, porque hay una lucha, hay una prueba, hay un tiempo de oscuridad. Y es en los tiempos de oscuridad cuando pues la fe está probada. Y no es algo divertido. ¿Cuánto le gusta estar en la oscuridad, en las luchas y pruebas? No hay nadie, ¿no? Pero siempre vamos a salir más fuerte.
porque ahí es donde se desarrolla la fe. Así que la fe, nacida en la luz de la palabra de Dios, está desarrollada en la oscuridad. La tercera cosa es el discernimiento de la fe. Y eso es que hay cosas que podemos ver en la oscuridad que no podemos ver en la luz. Y voy a aprovechar de esto. Dame esto que ya está abierto. Tengo uno que está abierto aquí. Hay cosas que podemos ver en la oscuridad que no podemos ver en la luz. ¿Qué es la cosa más obvia? Son las estrellas, ¿no? Ahora, no podemos ver las estrellas durante el día. Hay una estrella que podemos ver que es el sol, pero aparte de eso no podemos ver las estrellas durante el día. Pero en la noche es cuando salen las estrellas. Y ustedes viven aquí en Los Ángeles, hay muchas luces y se ve algunas estrellas, pero si usted sale de la ciudad y va al desierto, ¿cómo es? Es mucho más oscuro, pero muchas más estrellas. Me imagino que lo han visto, ¿no? Lo más oscura es la noche, más estrellas podemos ver. Y las estrellas siempre son bellas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, a mí no me gustan las estrellas, son muy feas? Yo nunca he escuchado a nadie decir eso. Porque siempre le gustan las estrellas, las cosas bellas. En Puerto Rico, donde nosotros vivimos, hay otra cosa que solamente podemos ver en la noche. Hay dos bahías que nosotros tenemos, uno que está al lado oriente y otro que está hacia el sur, al lado poniente. Y son dos bahías que se llaman bahías luminosas. Y uno puede salir en un barco pequeño o un kayak y pasar a un lado ahí, y cuando uno mueva el agua o ve las olas entrando, se ve luces, pero en el día no se ve nada. Y nosotros, pues la prima de Nancy vino y dijo, mira, yo tengo que ver una de esas bahías luminosas, y nosotros fuimos, y es la noche, y fue noche de la luna llena. Y no había nubes, y esa luna brillando, y nosotros salimos en el barco y ahí buscando, y no nada. Y el muchacho salió del barco y metió en el agua, tratando de mover el agua para que viéramos las luces, y al fin llenó un cubo de agua y lo puso en el... Miren, muévalo, a ver. Porque con la luna llena era mucha luz. Entonces lo más oscuro, la más oscura que es la noche, más brillante, más impresionante, son las bahías luminosas. Y con la fe es lo mismo. Hay cosas que no podemos ver o lecciones que no podemos aprender en el día, cuando estamos en la luz. Solamente en tiempos de oscuridad es donde vamos a ver ciertas bendiciones de Dios o aprender ciertas lecciones de Dios. A mí me gusta lo que dice en el Salmo 18, verso 11. El Salmo 18, 11 dice, de las tinieblas hizo su escondedero. Otra versión dice que Él hizo en la oscuridad su lugar secreto. Normalmente no pensamos que Dios está en la oscuridad porque Dios es luz.
Pero este verso dice que la oscuridad es su escondedero, es su lugar secreto. Otra versión dice que Él hizo la oscuridad su vestido. En otras palabras, Dios está envuelto o cubierto en la oscuridad. Y cuando estudiamos la Biblia encontramos que hay varios versos que hablan de Dios y la oscuridad. No voy a leerlas todas, pero quiero leer dos. El Salmo 97, verso 2, dice: nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Y en Deuteronomio 4:11, que representa a Dios como uno que mora en las tinieblas, dice: os acercaste pues y permaneciste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Pero hay un verso más que a mí me gusta. El Salmo 91, verso 1. Salmo 91, 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y si Dios está cubierto, si está vestido en las tinieblas, quizás su abrigo son las tinieblas, ¿no? Pero dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará ¿a qué? La sombra del Omnipotente. No en la luz del Omnipotente, sino en la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Vimos que la oscuridad es su escondedero, es su vestido. En inglés dice un secret place, su lugar secreto. Y aquí dice que nosotros podemos habitar con Dios en su lugar secreto, su abrigo. Y nota que ese lugar está en la sombra, no en la luz del Omnipotente, y viene a ser un refugio y una fortaleza donde estamos seguros. No tenemos que temer la oscuridad porque Dios está con nosotros en la oscuridad. Así que hay cosas que podemos ver en la oscuridad que no podemos ver en la luz. Número 4, el peligro de la fe. Y a ver si puedo explicar esto. Es mejor estar solo en la oscuridad ordenada por Dios que estar en la luz autoproducida. Debe repetir eso. Es mejor estar solo en la oscuridad ordenada por Dios que estar en la luz autoproducida. Cuando estamos pasando por una prueba o un tiempo oscuro, siempre hay la tendencia o la tentación de buscar una salida sin consultar con Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque queremos salir de esa prueba, queremos salir de esa oscuridad. Y eso es lo que significa estar en una luz autoproducida. Porque si usted está en las tinieblas, cualquier luz es suficiente. ¿Cuántos de ustedes han estado en una cueva, una caverna? Si usted entra en la cueva, en un tour, siempre te lleva adentro y siempre hay un cuarto grande. Y ahí cuando uno está bien adentro de la cueva, en ese cuarto, apagan las luces. ¿Lo hicieron eso? Y cuando apagan la luz, ¿qué es lo que pueden ver? Nada. Oscuridad total.
la mano así y no se ve nada. Te puede pegar la esposa y nadie puede testificar en contra de ti. Porque nada, no se puede ver nada. Y entonces prende una vela o una luz pequeña y alumbra todo el cuarto. Pero ¿qué pasa si llevamos esa luz pequeña que está alumbrando la oscuridad y la llevamos afuera y la ponemos enfrente del sol? Esa luz ni se ve, no añade nada a la luz del sol. Y esa es la diferencia entre la luz de Dios, la luz de su palabra,